¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal con todo? Estamos contentos, supongo, por el triunfo de la selección, ¿no? Aunque seguramente no han tenido oportunidad de ver, tal vez, si se levanta un poquito tarde. El martes el partido va a ser un poquito más temprano, ¿no? Creo que va a ser a las 4, creo. 5. Muy bien. Eh, ¿Qué nos toca ver hoy día? A ver, nosotros hemos empezado trabajando en los números enteros, ¿se acuerdan? Números enteros. Y donde hemos visto los conceptos de divisibilidad y multiplicidad, y ahora ya pasamos al conjunto de los números racionales. ¿Qué se ve en el conjunto de los números racionales? Entre otras cosas, las fracciones. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros vimos, eh, cuando, cuando nosotros vimos números, el concepto, por ejemplo, del conjunto de números naturales, no, los autores habíamos dicho que no se habían puesto de acuerdo, ¿no? Para algunos, por ejemplo, los naturales empezaba de cero y para otros de uno. Pero nosotros tenemos que regir a lo que, como acordamos enseñar acá en la pre, ¿no? Y en la pre, los naturales, ¿desde dónde se empieza? Desde el cero. Así es, ¿no? De cero, ¿no? Entonces, igualito, el concepto de fracción, digamos que no es un concepto en el cual todos los autores se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero lo mismo, vamos a regirnos cómo lo definimos nosotros, ¿sí? Entonces, empezamos, ahí está. La clase de hoy día ya estamos hablando en los números racionales. Entonces, se simboliza el conjunto de números racionales por la letra Q, por ejemplo. ¿Y qué cosa viene a ser el conjunto de números racionales? Dice, ese conjunto formado, ¿no? Denotado por Q, que está formado por todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son enteros y B es diferente de cero. O sea, todo lo que se le puede dar forma de un cociente entre dos enteros va a ser llamado un número racional. Por ejemplo, el número un medio, menos 3 quintos. ¿Por qué el número menos 7? Porque el número menos 7 nosotros le podemos dar forma de un cociente entre dos enteros, ¿no? Menos 7, por ejemplo, menos 7 entre uno, por ejemplo, ¿no? O podría ser 7 entre menos uno. O podría ser, por ejemplo, 14 entre menos 2, y así, hay muchas maneras, pero sí se le puede dar forma de número racional. ¿De acuerdo? ¿Por qué, por ejemplo, el número 0,3 será un número racional? Porque al 0,3 le podemos dar forma de un cociente entre dos enteros, ¿no? Tres décimos. Si fuera, por ejemplo, 0,333, infinito número 3, ¿se le puede dar forma de número racional? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Sí, un En tercio. realidad es un tercio, claro. Un tercio. Y justamente la clase de mañana, la siguiente semana, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la fracción generatriz de expresiones decimales, no solamente decimales, ¿ah? En cualquier base, pero ese 0,333, ese es un tercio. Si tú en tu calculadora pones 1 entre 3 un tercio, te va a salir 0,3333 infinito. Eso se llama periodo puro, pero se le puede dar forma también de cociente entre dos enteros. Por lo tanto, también es número racional. ¿Qué opinan, por ejemplo, del número pi cuartos? O el número raíz de 3 sobre 2. ¿Son números racionales, sí o no? No. ¿Por qué no sería número racional si tiene la forma de un cociente? Pi es infinito, es 3,1416 y siguen números. Así es. Entonces estamos diciendo que no es un número entero. Para que sea un número racional, los términos tienen que ser enteros. Pi no es entero. Entonces, no es un número racional. Raíz de 3 no es un número entero. Entonces, esto no es un número racional. Eso ya son números irracionales. O sea, todos los números que no son racionales se llaman irracionales. Muy bien. Entonces, con esto, una vez que está claro el conjunto de números racionales, bueno, en términos de conjuntos, de repente podemos ubicar, eh, por ejemplo, hay un primer conjunto que es el conjunto de números naturales. Ahí está el cero, el uno, el 2, ¿no? El 3, etcétera. Hay un conjunto más grande que los naturales,
que viene a ser el conjunto de números enteros. Aparte de ellos está el -1, el -2, el -3, etcétera. Hay un conjunto más grande que los enteros que viene a ser lo que acabamos de ver, el conjunto de números racionales. O sea, aparte de los enteros, estaría, por ejemplo, 4/5, estaría 10 octavos, y así, ¿no? Estaría el -7 tercios. Todos esos son los números racionales que no son enteros. Perdón. Y hay un conjunto aparte que es el conjunto de números irracionales. Ahí estaría el raíz de 3 medios, pi cuartos, el número el número raíz de 2. O sea, hay un montón, hay infinitos. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, ustedes seguramente se acuerdan que al unir los racionales con los irracionales, ya nos da los números reales. Y hay un conjunto más grande que los números reales, que son los números complejos, ¿no? Pero hoy día nos vamos a centrar en los números racionales. Dentro de los números racionales, a alguno de ellos se le llama fracciones. Entonces, ¿qué cosa viene a ser o cuál es el concepto que vamos a dar aquí en la pre? El concepto de fracción, dice, es un número, o se define, ¿no? Como un número racional, ¿de acuerdo? De la forma A sobre B, donde A y B son números enteros positivos. O sea, para que sea un número racional, la única condición, perdón, para que sea una fracción, tiene que ser un número racional cuya única condición es que sus términos sean positivos. Por ejemplo, eso que habíamos puesto acá, el -3/5, eso no sería una fracción, ¿no? -7 tampoco. Pero el número 5, ¿entra o no entra en esta definición? ¿Qué opina? ¿Será Sí un entra. número racional? Perdón, fracción, claro, porque la única condición es que sus términos sean positivos. Yo puedo ponerle a 5 como 5 entre 1. Ambos son positivos, por lo tanto, sí entra. Entonces, se considera fracción. Y esa es la gran diferencia con la definición de fracción en otros libros, porque en muchos libros o muchos autores consideran que los enteros no son fracciones, ¿de acuerdo? Pero acá, en la definición que se está dando en la pre, entonces, Presa Marcos, entonces la única condición para que un número racional sea considerado fracción es que sus términos sean positivos. Por lo tanto, el 5 sería un número o una fracción. Ejemplo de fracción, bueno, un momentito, ¿sí? Un momentito acá, que hay algo ahí. Mm, Y lo que pasa es que, un momentito me espera, ¿ya? Pasado acá. Allá. Ya. Sí, creo que no hay un error no error, sino que tenía una versión distinta de, del PPT. Ahora sí.
acá. Entonces, habíamos visto lo que era el concepto de fracción, ¿no? Y ahora estamos con algunos ejemplos, ¿no? Entonces, la única condición para que un número racional sea considerado fracción es que los términos sean positivos. 1 entre 2, 5 entre 3. ¿Por qué el número 7? Ah, ya, porque lo puedo dar forma de 7 entre 1, ¿no? 10 entre 5, por eso, pero 10 entre 5 es 2. Pero es un cociente entre dos positivos. Entonces cumple la condición de ser fracción. ¿De acuerdo? Entonces, los únicos números racionales que no van a ser fracciones son los que tienen términos negativos, ¿no? Como acá el menos 3 quintos, el menos 7, etcétera. Y en una fracción, entonces, que se le puede dar forma así a sobre b, al número a siempre se le va a llamar numerador, esos son los términos, y al número b se le va a llamar denominador, ¿de acuerdo? Este viene a ser el numerador de la fracción y a b se le llama denominador, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos tipos o clases de funciones. Por ejemplo, ¿cuándo una función será propia? Una fracción, perdón. ¿Cuándo una fracción será propia? Cuando su valor numérico es menor a la unidad. O sea, una fracción es de la forma a sobre b, ¿no? Por ejemplo, para que una fracción entonces sea propia, acá nosotros, si la fracción es a sobre b, para que sea propia, ese valor numérico tiene que ser menor a 1. Entonces, yo puedo pasar, por ejemplo, el b a multiplicar y tendría a menor a b. Y uno se preguntaría, profesor, ¿y cómo al multiplicar b en una desigualdad, la desigualdad no cambia? Justamente no cambia, ¿por qué? Porque tanto a como b son positivos, porque es una fracción. Entonces, ¿cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor al denominador. Por eso 2 octavos, 3 quintos, 6 novenos, 10 veinteavos, etcétera. Cualquiera que el numerador sea menor al denominador, ¿de acuerdo? Y bueno, una fracción será, bueno, ahí a veces se necesita lo contrario. Por ejemplo, si se dijera impropia, una fracción será impropia cuando el numerador es mayor al denominador. Por eso es que su valor numérico es mayor a la unidad. Ahí, por ejemplo, podrían estar los enteros, ¿no? Numerador mayor a denominador. Entonces, como ejemplo, digamos 2 sextos, ¿de acuerdo? Un séptimo, al revés, estamos diciendo impropia. 6 medios, ajá, numerador mayor a denominador. Este sería una fracción impropia. Podemos decir 9 sextos, podremos decir 10 séptimos, 20 sobre 16, etcétera. Todos ellos serían fracciones impropias. Entonces, cuando el valor numérico es menor a la unidad, propio. Cuando el valor numérico es mayor a la unidad, impropia. ¿Sí? No sé si hasta acá está claro. De repente, por ejemplo, ¿qué cosa es una fracción irreducible? Dice, es aquella cuyos términos son PESI. O sea, ya no se puede, o sea, si no fueran PESI, tendrían otros divisores comunes y entonces se podría simplificar. En ese caso nos dice, no son, son aquellos cuyos términos son PESI. Por ejemplo, 1 y 4 son PESI. De un cuarto es una fracción irreducible. En algunos libros le llaman irreductible. 3 quintos, porque 3 y 5 son PESI. 16 veinticincoavos. 10 tercios, ¿de acuerdo? Son fracciones irreducibles. Hay uno, por ejemplo, hay una aplicación clásica, dice así la aplicación, dice, ¿cuántas fracciones propias e irreducibles existen con denominador, por ejemplo, 60? ¿No? Por ejemplo, entonces,
Ya sabemos que es propia. Ahora, también ya sabemos que es irreducible. De que sean las dos propias e irreducibles. Y, a ver. Mire, si no dice que la fracción tiene que ser propia y irreducible, entonces la fracción, denominador 60, la fracción sería así, n entre 60, por ejemplo. Para que sea propia, entonces tiene que ser menor a la unidad. Yo ahí, por ejemplo, podría despejar el valor de n. Entonces nosotros tendríamos ahí, por ejemplo, n sería menor a 60. Pero como viene a ser una fracción, los términos son positivos, o sea, n es mayor a 0. Mayor a 0 y menor a 60. Ahora, como también me dan de dato que es una fracción irreducible, ¿no está? Entonces sus términos son PESI. O sea, nosotros tendríamos ahí que n y 60 son PESI. ¿Qué significaría eso? Eso significaría que n viene a ser, ¿está? Diferente, para que sea PESI con 60, simplemente le ponen diferente de múltiplo de 2, de múltiplo de 3 y de múltiplo de 100, que son los divisores primos de 60. ¿De acuerdo? Entonces, nos están pidiendo cuáles son los números PESI con 60 entre dos múltiplos consecutivos de 60. ¿Cuáles son esos múltiplos consecutivos de 60? El 0 y el 60. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta, eso vimos la semana pasada. ¿Cómo se determina la cantidad de números PESI con 60 entre dos múltiplos consecutivos de 60? ¿Qué se aplicaba ahí? ¿Se olvidaron? ¿O se fue el audio? ¿Cómo es? Una fórmula, pero me olvidé. Ajá, el indicador. El indicador De aplicado, Euler. ajá, el indicador de Euler aplicado ¿a quién? A 60, claro, el indicador de Euler aplicado a 60, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa venía a ser el indicador de Euler? Venía a ser la cantidad de números PESI con 60, por ejemplo, para 60, pero entre dos múltiplos consecutivos de 60. Ahora, vamos a recordar cómo se hacía. Por ejemplo, vamos a poner acá, eh, primero que nada, como cuando dice la pregunta, ¿cuántas fracciones propias reducibles existen? Entonces, como la fracción depende de n, me está diciendo valores toma n. Entonces, el número de valores, ¿no?, de n va a ser igual al indicador aplicado a 60. ¿Y cómo se calculaba eso? Eso era 60 por las inversas de sus divisores primos. ¿Se acuerdan? Si los divisores primos son 2, 3 y 5, para 2, 1 menos un medio. Un medio. Para 3, 1 menos un tercio, 2 tercios. Y para 5, 1 menos un quinto, 4 quintos. Entonces, lo primero, por ejemplo, ahí podía eliminar el 2 con el 2. Puedo eliminar quinceava 1, ¿no? Y quinceava 4. Y 4 por 4 es 16. Entonces, ¿qué cosa es ese 16? O sea, me está diciendo que siempre entre dos múltiplos consecutivos de 60, siempre me da 16 números PESI con 60. Por ejemplo, ¿cuántos números PESI con 60 habrá del 120, por ejemplo, al 240? Así al ojo nomás. 32. Claro, porque hay dos intervalos y en cada intervalo hay 16. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando decía cuántas fracciones propias y irreducibles existen con denominador 60, entonces me están diciendo cuántos valores toma n, porque la fracción depende de n. Y n toma 16 valores, por lo tanto hay 16 fracciones que cumplen esa condición. ¿De acuerdo? A ver, lo dejo un momentito ahí antes de continuar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda.
Oh, claro, profesor. Muy bien, entonces continuaremos. Voy a borrar eso, entonces, y por ahí creo que hay otra definición que es la de fracciones equivalentes. ¿Cuándo dos fracciones son equivalentes? Cuando tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, 2/3, 4/6. Claro, ¿por qué? ¿Por qué decimos que tienen el mismo valor numérico? Porque si nosotros cancelamos mitad, mitad, 2/3. Tercia, tercia, 2/3. Cuarta, cuarta, 2/3. Siempre nos da 2/3. Entonces, todas estas fracciones son equivalentes, ¿de acuerdo? Ahora, de manera general, entonces, ¿cómo se podría escribir a las fracciones equivalentes? Nosotros le damos una constante, ahí está. Por ejemplo, se busca la fracción irreducible. ¿Cuál es la fracción irreducible ahí? La fracción irreducible es 2/3, ¿no? Y a esa irreducible se le agrega la constante, donde esa constante puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entero o positivo. Entonces, como dice cualquier valor, entonces eso significa que hay infinitos números, infinitas fracciones equivalentes, ¿no? Porque K puede tomar infinitos valores, ¿de acuerdo? A ver, no sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, profesor. Ujú. Vamos a ver, de repente el chat. Ujú. Ah, ya no hay consulta. Ahora sí, ya por lo menos ya hay un poquito más de... Ya llegaron, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Profesor, una pregunta. Dime, dime. Esta definición de fracción aplica para el examen general de San Marcos o solo para la pre. Ah, es una buena pregunta. Lo que pasa, a ver, te explico, te explico. Eh, Admisión, el organismo general de admisión o la oficina general de admisión en la OCA, ¿no? La oficina central de admisión. Entonces, ellos son los que mandan las directivas y de todo, incluyendo el contenido del examen de admisión, y la presa Marcos se basa en ese contenido para hacer su material. Entonces, para mí está clarísimo que sí, sí aplica. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, bueno, primero vamos a suponer que tenemos fracciones irreducibles, ¿de acuerdo? A sobre B, C sobre D, y M sobre... Irreducibles significa que no tienen divisores en común, ¿no? A eso se refiere. Perdón, voy por un poquito, espérame un toque, ¿ah? Ya, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que me presten atención acá. Vamos a recordar un poquito la clase de la semana pasada. ¿Cuál fue la clase en la semana pasada? ¿Olvidaron? No creo, ¿no? Ah, sí recuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál era? Máximo como múltiplo y mínimo como Claro, divisor. así es. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Al revés me parece, ¿ah? O escuché mal. Ya. Pero Sí, lo miren, siento, profe, estoy un poco enfermo.
Así, espero que no sea grave, ¿ah? Muy bien. Miren, vamos a suponer que hay un camino, ¿de acuerdo? Una cierta distancia de, ¿sí? Ahí está, más o menos. Esto es lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, si a un lado del camino coloco estacas, por ejemplo, cada 20 metros, ¿de acuerdo? 20 metros, y así voy colocando estacas cada 20 metros. Una al inicio y una al final, acá está, ¿sí? Entonces, la pregunta es, esa distancia de, ¿qué condición debe cumplir para que se pueda dar esto, de colocar estacas cada 20 metros? Que D sea múltiplo de 20. Así es. D tendría que ser múltiplo de 20. Por ejemplo, si fuera 107, no se puede, no es exacto, ¿no? Y vamos a suponer que al frente se coloca estacas cada 30 metros. 30 metros, 30, y así. Se va colocando estacas cada 30 metros. Entonces, lo mismo, queremos una al inicio y una al final. Entonces, D también tendría que ser múltiplo de 30. Entonces, si D es múltiplo de 20 y D es múltiplo de 30, D es un múltiplo común de 20 y 30. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. Entonces, ¿cuál sería ahí la conclusión? Que D tendría que ser múltiplo de 60. El menor se llama mínimo con un múltiplo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué por eso? Muy bien. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar los datos. Miren lo que va a suceder, ¿ah? Voy a cambiar los datos acá. Borré algo que no debía borrar. Ya. Y ahora vamos a colocar estacas, pero cada 4/5 de kilómetro. Coloco una estaca, 4/5 otra, y así. Cada 4/5 coloco una estaca. Entonces, esta zona que he pintado amarillo mide 4/5. Ahora la que he pintado amarillo, ¿cuánto mide? 2 veces 4/5. Y ahora 3 veces 4/5. Y una más sería 4 veces 4/5, 5 veces 4/5, 6 veces 4/5. ¿Qué condición debería cumplir esa distancia de para que haya una estaca al inicio y una al final? ¿Es múltiplo de 4/5? Así es, tendría que ser múltiplo de 4/5. Pero entonces, ¿qué vendría a ser los múltiplos de 4/5? Serían 4/5 multiplicado por un número entero. Eso viene a ser, acá está, múltiplo de 4/5. 4/5 multiplicado por un entero. Por ejemplo, ¿cuáles son los primeros múltiplos de 4/5? 4/5 por 1, 4/5 por 2, 4/5 por 3, por 4. Pero si yo digo 4/5 por un séptimo, eso no es múltiplo de 4/5. Tiene que ser por un entero. Y al frente, vamos a suponer que nosotros colocamos estacas cada 2/3 de kilómetro. 2/3, 2/3, 2/3, ¿no? Entonces también, bajo el mismo criterio de, sería múltiplo de 2/3. Entonces, como D es múltiplo de 4/5 y 2/3, es un múltiplo común. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿Y cómo se le llama al menor? Al menor se llama mínimo común múltiplo. ¿Y cómo se calcula? Mira, bueno, antes de eso, bueno, está la fórmula del máximo común divisor. Pero, a ver, por ejemplo, ¿no? Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Una pregunta, también habíamos visto en la semana 5 que si A es múltiplo de B, ¿B qué cosa es? Divisor de A. Así es. Si A es múltiplo de B, B es divisor de A. Entonces, si acá tenemos múltiplos, tenemos divisores. Entonces, por eso el MC es el mayor de los divisores comunes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos calcular acá, ya? Quiero calcular esa mínima distancia, ¿no? A ver, mínimo con un múltiplo de 4/5 y de 2/3, ¿sí? Aplicaríamos la segunda fórmula. Primero se compone mínimo con un múltiplo de los numeradores, acá sería mínimo con un múltiplo de 4 y 2, y lo divido entre el máximo común divisor de 5
y 3. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 4 y 2? 4. Máximo común divisor de 5 y 3, 1. 4 entre 1 nos daría 4. ¿Sí? Entonces, esa distancia, lo mínimo que podría medir es 4 kilómetros. Y como es un múltiplo común, tendría que ser múltiplo de 4. O sea, la distancia de sería, puede ser 4, 8, 12, 16, cualquiera que sea múltiplo de 4. Y digamos que ahora nosotros queremos con los mismos calcular, pero antes de nada, ¿qué significaba múltiplo? A ver, ¿por qué 4 es un múltiplo de 4 quintos? A ver, vamos a ver, ¿ya? El número 4 es múltiplo de 4 quintos porque es 4 quintos multiplicado por un entero. ¿Qué entero sería? 5. Claro, es 4 quintos por 5. Y el mismo 4 también decimos que es múltiplo de 2 tercios, porque es 2 tercios multiplicado por un entero. ¿Qué entero sería ahí? 6. Por 6. Y además, estos numeritos, 5 y 6, sabemos que tienen que ser PESI, son PESI. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a calcular el máximo común divisor. Máximo común divisor, los números son 4 quintos y 2 tercios. Ahora sí aplicaríamos la primera fórmula. Primero va máximo común divisor de 4 y 2 y lo divido entre mínimo común múltiplo de 5 y 3. ¿Cuánto es el máximo común divisor de 4 y 2? 2, ¿no? Y el mínimo común múltiplo de 5 y 3, ¿cuánto sería? 15. 15. Entonces, 2 quinceavos es un divisor de 4 quintos y también es divisor de 2 tercios. ¿Por qué es divisor? Porque lo divide en forma exacta. O sea, si yo divido, por ejemplo, 4 quintos, si lo divido entre 2 quinceavos, ¿cuánto me da? Me da 6, ¿no? Y si yo divido 2 tercios entre 2 quinceavos, ¿cuánto me da? Me da 5. 5. O sea, los divide. Ojo, que sea divisor significa que lo divide en forma exacta. Por ejemplo, 8 es divisor de 24. ¿Por qué? Porque 8 divide a 24 en forma exacta, nos da un entero, 3. 7 no es divisor de 24. Porque si yo divido 24 entre 7, no me da exacto. Acá no da exacto. Pero cuando no da exacto, es un divisor. Ese 2 quinceavos es el mayor de los divisores comunes. Habíamos visto también como propiedad, la clase pasada, por ejemplo, que si que 4 quintos y 2 tercios lo puedes escribir como el producto de su máximo común divisor, que es 2 quinceavos, multiplicado por números PESI. Claro que sí, ya lo tenemos, pues, ¿no? De lo que acabamos de hacer, la división. El primero sería 2 quinceavos por 6, ¿no? Claro, porque por 6 se cancela tercia, ¿no? Me queda 2 por 2, 4. 4 quintos. Y el segundo sería 2 quinceavos por 5. Me cancelo quinta y me queda 2 tercios. Y esos numeritos, 6 y 5 son PESI. ¿Sí? Pero no solamente cumplía. Había todas las propiedades que hemos visto para máximo condición mínimo con múltiplo cumple. Por ejemplo, había una propiedad que nos decía así. Que si yo al máximo común divisor de A y B te multiplicaba el mínimo común múltiplo de A y B, ¿qué nos daba? ¿Se acuerdan? Mínimo común múltiplo, perdón. Mínimo común múltiplo. ¿Qué cosa era máximo común divisor multiplicado por mínimo común múltiplo de los mismos números? A por B. A por B, el producto de los números. Entonces, eso también, por ejemplo, si yo digo máximo común divisor de 4 quintos y de 2 tercios, multiplicado por mínimo común múltiplo de 4 quintos y de 2 tercios. Que es como. Según esta propiedad, me debería dar el producto 4 quintos por 2 tercios. O sea, ¿cuánto me debería dar? 8 quinceavos, ¿no? Acá. Acá nos tendría que dar 8 quinceavos. Eso es lo que nos tendría que dar. Pero de lo que acabamos de ver, a ver, el primero, cuando hemos calculado máximo común divisor, nos salió 2 quinceavos. Y cuando hemos calculado mínimo común múltiplo, nos salió 4. Y si yo multiplico, efectivamente nos da 8 quinceavos. O sea, se cumple todo.
Todas las propiedades se cumplen. Las mismas propiedades que hemos visto para máximo condición mínimo con múltiplo se cumplen también en fracciones. ¿Sí? A ver, luego un momentito, de repente quieren preguntar algo o tomarle captura. Chicos, ¿alguna Esto consulta hasta solo ahí? se aplica, profesor, cuando es irreducible, o sea, si no Sí, es sí, sí. irreducible. Solo para irreducibles. Así es. A ver, entonces, voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. A ver, ¿alguien todavía no lo ha copiado? Entonces, bueno, los ejemplos que hemos visto, ¿no? Y ahora vamos a ver una última propiedad que nos dice que si nosotros sumamos dos fracciones irreducibles y la suma nos da un número entero, o sea, la propiedad nos dice, si al sumar dos fracciones irreducibles nos da un número entero, entonces las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa homogéneas? Que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, yo les preguntaría, a ver, ¿qué le puedo sumar a un tercio para que me dé entero? Bueno, lo primero que le podría sumar es 2 tercios, ¿no? Pues me daría 1. Pero no es lo único. También le podría sumar ¿cuánto? Por ejemplo, 5 tercios. 5 tercios más un tercio es 6 tercios. Ese es entero. O le podría sumar, por ejemplo, 8 tercios. 8 tercios más un tercio es 9 tercios. Es entero. Entonces, ¿qué tienen en común esos números? 2 tercios, 5 tercios, 8 tercios. Que todos tienen el denominador 3, que es el mismo denominador de la fracción inicial. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda sumar dos fracciones y que nos dé un valor entero, es necesariamente que estas fracciones sean homogéneas. ¿Qué significa homogéneas? Que tengan el mismo denominador. No sé si ahí todavía, por ejemplo, ni siquiera, o acá nomás, mire, acá nomás ya. Por ejemplo, si imagínate que yo tuviera, perdón, acá, tengo A sobre B más C quintos. Y digamos que esto nos da 7. Inmediatamente, ¿qué se puede concluir ahí? Si A sobre B, suponiendo que son irreducibles. PP 5. Claro. Inmediatamente B vale 5. ¿Sí? O sea, el denominador sale directo. Solamente por el hecho que la suma nos dé un número entero. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejemplo. Obviamente, si nos dice que esto es entero, inmediatamente, ¿cuánto vale B? 7. Ya está. ¿Lo dejo ahí? ¿De repente quieren preguntar algo? De ahí de repente necesitamos algo más, lo vamos a ir recordando conforme avancemos los ejercicios. Ya no hay más teoría. ¿Hay alguna pregunta aquí? Próxima semana vamos a continuar viendo fracciones, pero ya vamos a ver lo que se llama fracción generatriz. Todo bien, profesor. A ver, un momentito ahí. Ujú. Ah, ya no hay nada, ¿no? Un toque. Ya. Pasamos al problema 1. Creo que había algo en el chat. Ujú. Está claro, profe, muy bien. Un campesino dice tiene un terreno de forma rectangular y desea comprar otro terreno, ¿no? Dice, cuyo, vamos a suponer que el terreno inicial que él tiene, ahí está, largo y ancho, ¿no? L es largo y A viene a ser el ancho. ¿Cuál es el área? El área es largo por ancho, ¿sí?
Ahí está su área, que sería largo por ancho. Y luego me dice en el problema, y quiere comprar otro cuyo largo equivale, vamos a poner, acá está el otro, dice cuyo largo equivale al largo del terreno, o sea, ¿cuál es el largo de su terreno? L, ¿no? Pero aumentado en sus 3/5, o sea, sería así. Sería el largo del terreno más 3/5 de largo, eso nos daría 8/5. Ese 8/5 sería el nuevo largo. Y su ancho es equivalente al ancho de su terreno, o sea, se refiere a eso, pero aumentó un octavo. Entonces el ancho sería A más un octavo de A. Entonces, vamos a ponerlo. Ahí estaría. A más un octavo. O sea, ¿cuál es el nuevo ancho? Sería A más un octavo de A, sería 9 octavos. Ahí está. Entonces, si yo quisiera la nueva área, sería 9 octavos de A por 8/5 de L, ¿no? Ese sería el inicial, el área era fácil, L por A. Ahí está, le estamos llamando área 2. ¿Sí? ¿A qué sería entonces igual el área 2? El área 2 sería igual a el nuevo largo, que sería 8/5 de L, por el nuevo ancho, que sería 9 octavos de A. ¿Qué es lo que nos dice en el problema? Bueno, ahí nosotros inclusive podríamos simplificar, ¿no? De repente ese 8 se puede simplificar. A ver, si yo simplifico, ¿qué nos haría? Nos haría 9/5 de L por A. ¿Qué cosa era L por A? Era el área inicial. El área inicial L por A y el área final es más grande, es 9/5 de L por A. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice como dato? Dice que la diferencia de las áreas es 480. Obviamente, para hablar de diferencia pongo el mayor adelante. Ah, ahí está el área, ¿sí? 9/5 L por A. Y restamos. La resta dice que viene a ser 480. Entonces, este sería el 9/5 de el largo por ancho. Este venía a ser el área 2 y este es menos el largo por ancho. Este viene a ser el área 1. ¿Sí? Sería área 2 menos área 1. Ahora, ¿cuánto es 9/5 menos 1? Sería 4/5. Ahí está. En el problema, ¿qué es lo que nos piden? 4/5 L por A. En el problema dice, ¿y cuál es el área en metros cuadrados de terreno que se ha comprado? O sea, me piden el área 2. Pero el área 2 es 9/5. Entonces, lo único que tendría que hacer ahí, por ejemplo, es ese. Puedo cancelar cuarta, por ejemplo. ¿Ya? Si yo cancelo cuarta 1, cuarta me quedaría 120. Ya tengo un quinto y para 9/5 le multiplico por 9. 9/5 sería 120 por 9. Ese es 1080, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿de cuánto sería el área de terreno que quiere comprar? De 1080 metros cuadrados, ¿sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Parecía más razonamiento por eso. Sí, sí, este parece más de razonamiento. Hay algunos así que se cuelan, ¿no? De repente tienen ahí alguna pregunta. Si no, ya continuamos. Ya, continuamos. Problema 2.
Lennon, ajá. Lennon saca copias en cantidades ABCD, dice, ¿no? Para repartirlas a los estudiantes de 4 aulas de una universidad donde la capacidad de cada aula es de 35 estudiantes. Como A, por ejemplo, A sería la cantidad de copias que saca para el aula 1, B, la cantidad de copias que saca para el aula 2 y así, ¿no? ¿Esa cantidad de copias podrá ser decimal? No, ¿no? O sea, si tú vas a sacar copia, no vas a sacar 7 tercios, no, 7,3 copias. O sea, esa cantidad de copias o esos números ABCD tendrían que ser enteros positivos. ¿De acuerdo? Entonces, y nos dice que con estas cantidades, vamos a colocar acá, ABCD, como esas son cantidad de copias, repito, ellos son enteros positivos. ¿De acuerdo? Entonces, y nosotros, por ejemplo, dice con dicha cantidad de copias se forman dos fracciones irreducibles cuya suma es 2. Entonces, las fracciones, digamos, no importa cuál es cuál, ¿ah? Digamos que sean A entre B y C entre, la suma es 2. Y como me dice que la suma es 2, inmediatamente, según la propiedad que habíamos visto, ¿cómo son estas fracciones? Homogéneos. Homogéneas, o sea, B y D son iguales. Ahí nosotros, B y D son iguales. Pero nos decía que la suma de los denominadores es 64, pero son iguales. Entonces cada uno tendría que ser 32. ¿Sí? Como son iguales, cada uno vale 32. Entonces los numeradores, como yo tengo, por ejemplo, voy a escribir por acá al costadito, a ver un momentito. Ahí está, ¿no? Estas son fracciones. Como la fracción sería entonces, B vale 32, sería A entre 32, D vale 32, sería C entre 32. Como esa suma es 2, yo puedo despejar y ese 32 pasar a multiplicar. Y me daría que A más C también es 64. Pero tengo de dato, dice, y la diferencia de los numeradores, ahí está, es 2. Los numeradores son A y C. Yo operando nos había salido que A más C es 64, pero ahora tenemos que A menos C es 2. Entonces, si la suma es 64 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los números? No, habría que sumar 64 más 66. Por ejemplo, si yo sumara, me daría 2A es 66, por lo tanto, A vale 33. ¿Y C cuánto valdría? Como la diferencia es 2, C valdría 31. 31. Ujú. Y cuando dice determine la menor cantidad de alumnos que le faltó darle su copia, en todas las aulas hay 35 alumnos, entonces para que esa cantidad sea menor, el número de copias que se entregó en esa aula tendría que ser máximo. Y entre las 4 cantidades de copias, la mayor es 33. No sé si quedó claro por qué la respuesta es 2. Si nosotros queremos, como en el problema nos dice que esa cantidad de alumnos que le faltó entregar su copia, dice determine la menor cantidad. Entonces, para que sea lo mínimo posible, el que está restando tiene que ser lo máximo posible. ¿Y cuál es lo máximo posible de las cantidades de copias presentadas? 33. Porque en el otro salón 32, en el otro 32 y en el cuarto 31. A ver, chicos, ¿de repente algo no se entendió? Muy bien por eso. Ya. Ujú. Ya.
3. Ami vende, dice diariamente. Se nota, acá está muy, muy arriba lo han puesto, ¿no? Allá. Cierta cantidad de cajas de chocolate. Y la cantidad de cajas de chocolate se encuentra entre 11 y 30. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar. Ahí está. Vamos a suponer que la caja de chocolate sea N. ¿Sí? Esa es la cantidad de cajas que vende diariamente. Entonces, esa cantidad N se encuentra entre 11 y 30. Ahí está. ¿Qué más nos dice? Dice su ganancia diaria en soles es el quíntuplo, o sea, es por 5. Cuando dice quíntuplo es multiplicado por 5. Es el quíntuplo del número de fracciones irreducibles que tienen por numerador a la cantidad de cajas vendidas diariamente y por denominador a 16. O sea, me están diciendo fracciones que tengan esta forma. La ganancia diaria es el quíntuplo de las fracciones irreducibles que tienen esa forma. N sobre 16. Entonces, para que sea irreducible, los términos tienen que ser PESI. N y 16 son PESI, pero ser PESI con 16, como el único divisor primo de 16 es 2, ser PESI con 16 es lo mismo que ser PESI con 2. Es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando me dice PESI con 16, me está diciendo PESI con 2. O sea, lo que nos están diciendo es que sean diferentes de múltiplo de 2. Nada más. Entonces, a ver, eso significa, vamos a anotar acá, que n es diferente de múltiplo de 2. Ahora, ¿qué significa ser diferente de múltiplo de 2? Que es impar. N es impar, o sea, solamente considero los impares de ese intervalo. ¿Cuáles son entonces los valores que podría tomar n? Allá, impares de ese intervalo, por ejemplo, estaría el 13, 15, 17, y así puedo continuar hasta qué número, hasta el número 29. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos saber cuántos hay acá. ¿Cuántos valores hay? Claro que, profe, pero se puede contar, sí, se puede contar, el intervalo está pequeño. 13, 15, 17 se puede contar. Pero si fuera del 13 al 79, ya no vas a estar contando, pues, ya no se hace así. Como van de dos en dos, lo que se hace siempre se resta el último menos el anterior al primero. O sea, 29 menos. ¿Por qué tiene que ser el anterior al primero? Porque si yo le resto 13, no estoy considerando al 13. Bueno, tiene que ser menos, tiene que ser entonces 29 menos el anterior al primero. Como van de dos en dos, el anterior al primero era 11. 29 menos 11, y como van de dos en dos, a eso lo divido entre 2. 29 menos 11 me da 18 y entre 2 me da 9. Hay 9 impares. Y es fácil de contar, ¿no? 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29. Ahí están los 9 valores. Entonces, ¿cuántas fracciones hay con esas condiciones? 9. Entonces, ¿cuánta es su ganancia diaria? Como dice ese quíntuplo, su ganancia diaria sería 5 multiplicado por 9, ¿no? El quíntuplo, 45 soles su ganancia diaria. Un poquito tela, ¿no? 45 para un día. Si uno suma todo lo que se gasta en un día, ¿no? Pasajes, pan, leche, almuerzo, cena, hamburguesa, ¿no? Todo, entonces queda chico, ¿no? 45. ¿Sí? 45 soles sería alternativa B. A ver, no sé, por si acaso, lo dejo un momento ahí.
¿Alguna consulta? Todo bien. Ujú. Ya. 45 soles para un día es poco, ¿no? ¿O no? En Venezuela, por ejemplo, son $3, ¿no? Pero ese es Es muy su sueldo poco. mínimo mensual. Parece broma, pero es cierto, ¿ah? Pues decían que compraban un kilo de huevo y ya se les acababa el sueldo mensual. Bueno, continuamos. La edad del liceo dice, es equivalente a la menor suma de términos de una fracción equivalente a 2 tercios, ¿ya? Una fracción. Entonces, nosotros tendríamos, por ejemplo, la fracción que nos dan, como la fracción es 2 tercios y 2 tercios ya es irreducible, entonces su fracción equivalente será 2K sobre 3K. Y nos dice que la edad del hijo de Eliseo es equivalente a la menor suma, ya, o sea, acá tendría que ser mínimo, ¿no? La fracción equivalente a 2 tercios, de modo que el producto de sus términos sea múltiplo de 15. Entonces, como dato, el producto de sus términos, el producto sería 2K multiplicado por 3K. El producto de sus términos es múltiplo de 15. ¿Qué significa múltiplo de 15? 15 por un entero, ¿no? Ahora, ¿puedo cancelar tercia? Claro que sí, se puede cancelar tercia. A ver, tercia 1 y tercia, ahí nos quedaría 5. Entonces yo tendría 2K por K sería 2K cuadrado, ese es múltiplo de 5, ya no de 15, porque ya cancelé tercia, múltiplo de 5. Ahora, profe, el 2 pasa a dividir, ¿cómo es múltiplo de 5 entre 2? No, no, no pasa a dividir, sino si yo tengo que el producto es múltiplo de 5, entonces, y 2 no es múltiplo de 5, entonces el que tiene que ser múltiplo de 5 es K cuadrado. Repito, yo tengo un producto múltiplo de 5, 2 por K cuadrado, pero 2 no es múltiplo de 5. ¿De quién tiene que ser múltiplo de 5 o K cuadrado? Y si K cuadrado es múltiplo de 5, entonces K tiene que ser múltiplo de 5. Ya le ponemos, es K cuadrado. ¿Sí? K cuadrado múltiplo de 5, entonces K tiene que ser múltiplo de 5. Y como nos piden el mínimo, pues el K mínimo sería el mismo 5, ¿no? Le decimos, por lo tanto, el K mínimo sería el mismo 5. Entonces, ¿cómo quedaría la fracción? La fracción era 2K, o sea, 10 sobre 3K sobre 15. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la edad? Pues la edad de los hijos de Eliseo dice que era la suma de esos términos. O sea, la edad sería 10 más 15, 25. Y como en el problema nos decía, ¿qué edad tendrá dentro de 5 años? Ah, ya, entonces dentro de 5 años tendrá 30. Dentro de 5 años, 30. Muy bien, ese 30 viene a ser la alternativa D. Entonces, su edad actual, 25 años. Más o menos, no, sí, D. Más o menos lo que ustedes tendrán, ¿no? Cuando estén terminando, pues, ¿no? Ahorita supongo que están en 17, 18 años, terminando la carrera, pues, 24, 25, ¿no? Más o menos. Con tesis y todo, ¿no? ¿Cómo se visualizan a los 25 años? A ver.
Terminando ya. Terminando, pues, ¿no? Claro. O ya habiendo terminado trabajando, tal vez. Profesor, usted Dime. aquí empleó principio de Arquímedes, ¿no? Sí. No les dije eso porque me iba a decir, profesor, ¿qué es el principio de Arquímedes? Pero sí, tienes razón. De- del producto, ¿no? Que es múltiplo de 5. Muy rápido creo que fue esta vez, profesor. ¿Muy qué? Muy rápido. ¿Lo expliqué muy rápido? Yo De lo sentí repente, así. es que, a ver, nuevamente, ¿qué significa cuando decimos múltiplo de 15? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Primero que nada. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué significa un múltiplo de 15? Un múltiplo de 15 sería 15 por un entero. Por ejemplo, 15n. Ese es múltiplo de 15. Y entonces puedo cancelar tercia. Si yo cancelo tercia, 1, acá tercia me quedaría 5n. Y 5n es múltiplo de 5. Por eso le decía, lo que nos queda es múltiplo de 5. Si a múltiplo de 15 le cancelas tercia, te queda múltiplo de 5. Si fuera múltiplo de 15 y le cancelas quinta, te quedaría múltiplo de 3. Al otro lado, yo tenía 2k por k es 2k cuadrado. 2k cuadrado es múltiplo de 5. Ya. Pero yo tengo un producto, por ejemplo, acá está. Yo tengo que este producto es múltiplo de 5, pero 2 no es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo hago para que el producto me dé múltiplo de 5? Pues el otro factor, ya que 2 no es múltiplo de 5, el otro factor, que sería k cuadrado, tendría que ser múltiplo de 5. ¿Sí? Como 2 no es múltiplo de 5, entonces k cuadrado es el que tiene que ser múltiplo de 5 para que todo el producto me dé múltiplo de 5. Entonces, no es que el 2 pasa a dividir. Es como que acá al costado, miren, vamos a hacerlo acá al costado, ¿ya? Yo tengo 4 por n cuadrado múltiplo de 7. O inclusive 4n múltiplo, ya ni siquiera le pongo cuadrado, ya. 4n es múltiplo de 7. Entonces, si 4n es múltiplo de 7, ¿qué se puede concluir ahí? Es El múltiplo de 4 7. paso a dividir, claro, n, pues. El 4, ojo, no se hace esto, múltiplo de 7 entre 4, no, eso no se hace. Porque tú no sabes qué múltiplo de 7 es, no lo sabes, entonces no se puede hacer eso. Lo que sí se hace es, se analiza y se dice que si yo tengo el producto múltiplo de 7 y uno de los factores no es múltiplo de 7, en este caso el 4, entonces el otro factor es múltiplo de 7. ¿Quién es el otro factor? N sería múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces, esa misma idea hemos aplicado acá. Si yo tengo 2k cuadrado múltiplo de 5 y 2 no es múltiplo de 5, entonces el que tiene que ser múltiplo de 5 es k cuadrado. Ahora, para que k cuadrado sea múltiplo de 5, entonces k tiene que ser múltiplo de 5 también. ¿Sí? Es la única posibilidad. Si k no fuera múltiplo de 5, su cuadrado no sería múltiplo de 5. Ok, por eso. Ujú. A ver, O los sea, demás. o, o Dime, sea, dime. en realidad sí entendí el problema, solo que le dije muy rápido porque a veces pasa que Este, usted está leyendo el problema, ya, usted lo resuelve. Usted llega a tal punto del problema y digamos, yo todavía estoy leyendo el problema y digamos, cuando usted ya terminó la resolución, yo ahí Recién me pongo a mira. ver su resolución y ahí recién ya le Ya, entiendo, ya, o sea, usted ya, te sí, termina, tienes o toda sea, la sí lo razón. entiendo, pero claro, yo lo entiendo un poco después que Ujú. ya usted haya Sí, sí. terminado y está hablando de otra cosa, claro. Mm, sí, tienes toda la razón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá, bueno, le dejo un ratito esto y lo que voy a hacer es colocar el texto de hoy 30 segundos para que lo lean, pues si hay tiempo y luego lo resolvemos. Eso podría hacerse, ¿no? Esto es lo mismo que hemos puesto. A ver, entonces, problema 5. Vamos a ver el problema 5. Dejo 30 segundos, 31 ya.
creo que más o menos ya lo leyeron. Dice, un distribuidor vende cargadores de celulares ABC. Este es, si ya lo han leído, se habrán dado cuenta que este es más de tipo razonamiento, ¿no? Sí, más Vamos a razonamiento. suponer que de la tienda, de la primera tienda, de la tienda A, cargadores vendidos, de B y de C, por ejemplo, ¿no? Entonces, el dato que nos dan dice, dice, el número de cargadores vendidos en la segunda tienda, o sea, B, es los 2/3 de lo vendido en la primera, o sea, 2/3 de A. También dicen B es 2/3 de A. Y también es los 3/5 del número de cargadores vendidos en la tercera, o sea, de C. Como dice, y también, o sea, el mismo B es igual a los 3/5 de C. El B viene a ser número de cargadores vendidos en la segunda, es 2/3 de la primera y también es 3/5 de la tercera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues podemos emparejar todo, ¿no? Hay diferentes maneras, por ejemplo, para emparejar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tal vez una manera más práctica sería así, ¿no? Por ejemplo, puedo dividir todo entre un mismo valor. Para que se elimine el 2 y el 3, lo divido todo entre 6. Divido entre 6, acá también divido entre 6 y acá también divido entre 6. ¿Por qué? En el primero me va a quedar así. En el primero me va a quedar así. B es a 6, ¿como cuánto? En el segundo cancelo en mitad, como A es a 9. Y en el tercero cancelé tercia, como C es a 10. Y ahí le doy la constante K y ya tenemos todos los valores. Así es fácil. Así es fácil y ya tenemos todos los valores. ¿Cuánto vale A? 9K, pasando a multiplicar el 9, ¿no? ¿Cuánto vale B? B vale 6K. ¿Y cuánto vale C? C vale 10K. Y la suma de lo vendido en la primera y tercera es 190. Entonces, por dato, la suma de lo vendido en la primera y tercera. En la primera es A y en la tercera es C, y esto me dice que es 190. Pero si nosotros sumamos lo que acabamos de obtener en A y C, sería 9 más 10, 19. A más C sería 19K, y como este es 190, se cancela los 19 y K vale 10. Está fácil. Y luego te dice, determina la suma de cifras de la cantidad de cargadores vendidos en la segunda tienda. O sea, te piden B. Y B es 6K. O sea, sería 6 por 10, 60. B es 60, ¿no? Entonces, suma de cifras, 6. Y se acabó el problema. ¿Sí? Ese 6 es alternativa B. Este sí está, creo que es el más fácil de todas las separadas. Sí. Ujú. ¿Continuamos? Ya, vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Que lo dejo ahí. De repente quieren tomarle captura también. Ya, lo mismo. A ver, vamos a dar unos 30 segundos, creo suficiente, para que puedan leer este texto.
Creo que ya, ¿no? Sí. Ujú, ya. Entonces, con las edades de 4 primos se forman dos fracciones irreducibles. ¿Cuáles son las edades? Bueno, A, B, C, D. Como dice edades, tienen que ser enteros positivos. Entonces, con ellos se forma, nos dice dos fracciones irreducibles. Vamos a suponer que las fracciones sean A sobre B y C sobre D. Donde dice el cociente es 35 y el producto es 63 veinteavos. Miren, me parece la manera más fácil así, ¿ah? A ver. A ver, a la primera le voy a llamar la fracción 1 para no estar trabajando con 2. Y a la segunda le llamamos la fracción 2. ¿Cuáles son los datos? Dice así. De manera que el cociente, ¿cómo sería el cociente? Sería fracción 1 entre fracción 2. ¿Cuánto me da? Me da 35. Y el producto, o sea, fracción 1 por fracción 2, ¿cuánto me da? 63 veinteavos. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué nos conviene hacer a las dos fracciones ahí? Sumarlas, restarlas, multiplicar, dividir. ¿Qué nos convendría? Nos conviene multiplicar miembro a miembro. O sea, en un lado yo escribiría fracción 1 por fracción 2 por, y en el otro escribiría el producto, fracción 1 por fracción 2. Y al otro lado, el primer número es 35 por, y el segundo número es 63 sobre 20. Entonces, ¿qué cancelaría en el primero? Se cancelaría el fracción 2. Ahí está. De 35 y 20 se supone que se puede simplificar. ¿Por qué digo se supone? A ver, pues tienen una fracción. A ver, por ejemplo acá. No, quinta, ¿no? Quinta 7 y acá quinta 4. Lo que nos está dando en el lado izquierdo, fracción 1 por fracción 1 sería fracción 1 al cuadrado. Entonces, el segundo tiene que tener raíz cuadrada. Por ejemplo, sería 7. El 63 viene a ser 7 por 9. Y en el denominador tenemos 4. Y entonces esto sí tiene raíz cuadrada exacta. Tenía que tener raíz cuadrada exacta porque si no, no sería fracción. Entonces acá la fracción 1, a ver, sacando raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 7, de 9 es 3 y de 4 es 2. Uno puede decir, profesor, pero en la fracción, digo, cuando se despeja un cuadrado no es más menos, no puedes, la fracción nos queda siempre con signo más, ¿no? Porque es fracción, justamente fracción tenía que ser términos positivos. ¿Cuál sería la primera fracción? 21 medios. ¿Cómo consigo? Ah, ya, pero antes de continuar. Esta fracción era la primera. Este es A sobre B. Entonces, ¿cuánto vale A? 21. ¿Cuánto vale B? 2. Ahí está la fracción irreducible. Ahora, yo podría reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Obvio, ¿no? De repente lo podemos reemplazar en la segunda, me parece más fácil. En vez de escribir fracción 1, escribo 21 medios por fracción 2 y nos da 63 veinteavos. Cancelo tercia, por ejemplo. No, 21 de frente, 21 1, 21 3, mitad, otro color le voy a poner. Mitad 1, mitad 10. Entonces la fracción 2 vale 3 décimos. Ahí está, 3 décimos. Esta es la fracción 2. Y este vendría a ser C
y D. Entonces en el problema nos dice, determine la suma de las edades de los primos. O sea, me están pidiendo A más B más C más D. A nos salió 21, B nos salió 2, C 3 y D 10. Nos haría 26, 36. Alternativa D. A ver. Este era un poquito operativo. Sí era fracciones, pero un poquito operativo. ¿No hay? ¿No hay consultas? Todo claro por eso. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué pasaría si no le hubiera puesto a sobre b fracción 1 y a b c sobre d fracción 2? Pues es un poquito más enredado ahí, ¿no? No sé si se note igual. Bueno, se cancela, tal vez no se note igual, pero bueno, el resultado es el mismo. Ya, a ver, ¿sí? A ver, le doy un tiempito para que lo lean. Unos 30 segundos, ¿sí? Ya. El ponente a un congreso de matemática. Ponente es el que habla, ¿no? El expositor. Mencionó a su audiencia. Qué curioso, dice. La cantidad de personas presentes es igual a la cantidad de fracciones propias e reducibles que existen de la forma n sobre 161. Y eso es justamente lo que nos pregunta. Hemos visto en el ejemplo, habíamos visto uno similar, ¿no? La fracción, como es propia, tiene que ser menor a 1. Y si yo despejo acá n sería menor a 161, ¿no? O sea, y por ser una fracción, sería mayor a 0. Entonces, estos son dos múltiplos consecutivos de 101. Y además, nosotros tenemos, o sabemos, por dato, que esta es una fracción irreducible. Entonces, como es irreducible, n y 161 son PESI. Necesito saber si 161 es un número primo. Entonces, la manera de darse cuenta es así, mire. Más o menos calculan aproximadamente a raíz cuadrada. De 144 es 12, de 169 es 13, entonces este está entre 2 y 3, un poquito más de 12. ¿De acuerdo? Y lo único que se hace, se prueba con los números primos menores a su raíz cuadrada. Si ninguno de ellos es su divisor, entonces el número es primo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar, 2 no es su divisor, ya. 3 no, porque la suma de cifras no es múltiplo de 3. 5 no, porque no termina en quinta ni en 0. Ni en 5 ni en 0. Y séptima
A ver, creo que 161, si lo dividimos entre 7, 16 entre 7 sería 2, 2 por 7, 14, sobrando 2, 21, 3. Ah, ese sí. Tiene séptima, entonces, no es primo, es 7 por 23. Acá tenemos, nosotros tenemos el número n, perdón, el número de frente, el número 161 viene a ser 7 por 23. O sea, tiene dos divisores primos. Muy bien, entonces, como yo necesito la cantidad de valores que toma n, que viene a ser la cantidad de fracciones propias y irreducibles, entonces, eh, n, al estar entre 0 y 171, está entre dos múltiplos consecutivos de 161. 161 por 0 y 161 por 1. Entonces yo necesitaría la cantidad de números pese con 161 entre dos múltiplos consecutivos de 161. ¿Eso que viene a ser? Eso viene a ser el indicador. Nada más. El indicador aplicado a 161. ¿Sí? Entonces, el indicador aplicado a 161 sería así. Copias el mismo número, de frente le pongo 7 por 23. Para 7 sería 1 menos un séptimo. Sería 6 séptimos, ¿no? Y para 23 sería 1 menos un 23avos, ¿no? Ese me daría 22 23avos. Se cancela el 7 con el 7, 23 con el 23, me queda 6 por 22 y 6 por 22 es 132. Esa sería la respuesta. Alternativa 132 es alternativa E. A ver, confirmen si se entendió antes de continuar. ¿Sí? Nos queda todavía 3 problemitas. Sí, por eso. Y no, muy bien. Y no va a dar exacto, ¿ah? Ya, creo que continuamos entonces. A ver, lo dejo un momentito ahí para que puedan leerlo, ¿sí? A ver si... Y luego comenzamos a resolverlo. Ya, creo que ya, ¿no? Muy bien. Entonces, hay dos cantidades. La que tiene ahorrado Abel y la que tiene ahorrado Bruno, ¿no? Entonces, con estas dos cantidades se va a formar una fracción. Pero tiene que ser, ¿no? Dice el número de días que vienen ahorrando es igual a la cantidad de fracciones propias. Entonces, para que sea propia, el menor va a ir como numerador. O sea, de repente, la fracción sería así, ¿no? A ver. La fracción que se puede formar sería A sobre B. ¿De acuerdo? ¿Quién es A? A sería 143 y B sería 624. ¿Sí? Pero para poder darle la constante y buscar las fracciones equivalentes, nuestra fracción tiene que ser irreducible y ahí todavía no lo es. El número 143 es 13 por 11 y el número 624 es 13 por 48.
Entonces nosotros podríamos cancelar ese 13 y ya es irreducible. Entonces, como ya es irreducible, la fracción equivalente sería 11K sobre 48K. Ahí está nuestra fracción. Entonces nos dice, pero deben cumplir dos condiciones. El cociente, dice, pero el denominador tiene que ser un número de 3 cifras que no es múltiplo de 7. Entonces, primer dato o primera condición, como quieran verlo, el cociente es un número de 3 cifras. A ver, el cociente no, el denominador. El denominador es 48K. Para que sea de 3 cifras, tendría que estar entre 100 y 1000. Y de acá despejamos K. A ver, por ejemplo, 100 entre 48, cancelando cuarta, sería 25 doceavos. Y 25 doceavos es 2, algo, ¿no? Porque viene a ser 24 entre 12 es 2, un poquito más, 12, algo. Y al otro lado, 1000 entre 48, cancelando octava, me daría 125 sobre 6. Si fuera 120, 120 entre 6 es 20. Como es más de 120, un poquito más de 20. 20, algo. Entonces, ¿cuáles son los valores enteros que puede tomar acá? Desde 3, 4, 5, 6 hasta el número 20, ¿no? Ahí, ¿cuántos valores hay? Hay 18 valores. Ya está. Pero, aparte nos decía que tiene que, como segundo dato o segunda condición, tiene que no ser múltiplo de 7, el denominador. Entonces, el denominador es 48K. Tiene que ser diferente a múltiplo de 7. Con 48 no hay problema, 48 es diferente. Entonces, el problema es con K. Entonces, para que 48K sea diferente a múltiplo de 7, K tiene que ser diferente de múltiplo de 7, K. Y entonces, de los valores del intervalo que ya hemos conseguido, tendríamos que quitar el 7 y el 14. Nada más. Nosotros teníamos del 3 al 20, ya, le quito el 7 de 14, o sea, le estoy quitando dos valores. Entonces, ¿cuántos quedan? Pues quedan 16. Ahí, bueno, por lo tanto, quedan la diferencia, ¿no? Quedaría 18 menos 16 valores. Como hay 16 valores, hay 16 fracciones que cumplen esas condiciones. Y esa cantidad de fracciones es la cantidad de días que vienen ahorrando, ¿no? Dice. Entonces, la respuesta sería 16, alternativa C. ¿Sí? A ver, ¿está complicado o no? Regular. A ver, entonces un ratito lo dejo ahí para mirando ahí, a veces uno lo termina de comprender, pero si hay algo todavía que esté en duda, me dicen también. Muy bien, creo que ya continuamos, ¿sí? Voy a borrar eso, ¿ya? Ya, a ver, le damos un tiempito. Ah, ahí hay esa corrección en la alternativa 42, 40 decía, ¿no? 42. A ver, le doy un tiempito ahí.
Algo parecido nos mostró con la línea. Claro, pero estos son 3 caminos, ¿no? Y entonces, pero la idea es exactamente la misma. Por ejemplo, si nosotros, acá está un camino, por ejemplo, y se va a colocar estacas a una distancia de, ¿no? Acá hay una estaca, a esta misma distancia. O sea, D viene a ser la distancia entre dos estacas. ¿Sí? Ahí está. D es la distancia entre dos estacas. Entonces, esa distancia, como en el problema no dice que el número de estacas sea mínimo, esa distancia tendría que ser lo mayor o lo menor posible, para que haya menos estacas. Lo mayor. Lo mayor, claro. La distancia tiene que ser lo más grande posible. Mientras más grande sea la distancia entre dos estacas, se necesitarán menos estacas. Si, por ejemplo, toda la distancia fuera 100, pregunta, ¿esa distancia D podría ser 7? No, No. No, porque no nos haría exacto, ¿no? Entonces, esa distancia D es un divisor de la longitud total. Entonces, nosotros tenemos que esa distancia D es divisor ¿de quién? De 3 décimos, para que nos dé exacto, de 2 quintos, que es la otra longitud, y también de 5 cuartos. Y también ahora tenemos que D es máximo. Entonces, ¿cómo se le llama al divisor común que es máximo? Pues se le llama máximo común divisor. Entonces nosotros tenemos acá, decimos, por lo tanto, esa distancia de, acá decimos, por lo tanto, D viene a ser el máximo común divisor de 3 décimos, de 2 quintos y de 5 cuartos. Según lo que hemos visto, ese sería máximo común divisor de los numeradores, ¿no? De 3, de 2 y de 5. Y abajo iría mínimo común múltiplo. ¿De quién? De 10, de 5 y de 4. Ya. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de 3, 2 y 5? ¿Cuánto sería eso? 1, ¿no? El único divisor que tiene común 3, 2 y 5 es 1. ¿Y el mínimo común múltiplo de 10, 5 y 4? ¿Cuánto sería? Se olvidaron mínimo común múltiplo. De 10, 5 con 20, pues. 20 sería. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, vamos a continuar acá, porque en el problema lo que nos piden es número de estacas. Vamos a escribir por acá número de estacas en total. Entonces lo que tendríamos que hacer sería cuántas estacas hay en el primer camino, más las del segundo camino y más las del tercer camino. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se consigue la cantidad de estacas? Por ejemplo, primer camino. Lo que tendría que hacer, por ejemplo, una pregunta, esto que estoy pintando amarillo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? Pero hasta acá, hasta este punto. Ya, ahora sí. Toda la zona amarillo, ¿cuánto mide? Que acabo de pintar. 3D, ¿no? Miren, esta zona mide 3D, lo que he pintado amarillo. Si yo lo divido entre la distancia que hay entre estacas, me daría 3. ¿Por qué? Porque 3 son los intervalos. O sea, cuando yo divida la longitud total entre la distancia que hay entre dos estacas, me da cuántos intervalos hay. En ese caso nos da 3 porque hay 3 intervalos. Pero el número de estacas es distinto. Porque yo tengo ahí 3 intervalos, pero tengo 4 estacas. Siempre el número de estacas es uno más que el número de intervalos. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros tendríamos en el primer camino, ¿cuánto es la distancia total? 3 décimos. ¿Cuánto es la longitud o el espacio entre dos estacas? Un veinteavo. Y a esto que me daría el número de intervalos, le tendría que sumar 1. A ver, se cancelan los ceros, 6 más 1, 7. En el primer camino, solo 7 estacas. Segundo camino, similar. ¿Cuál es la distancia? 2 quintos.
entre un veinteavo y a esto le sumamos 1. 40 entre 5, 8 más 1, 9 estacas. Y en el tercer camino, la longitud del camino es 5 cuartos de kilómetro y lo divido entre un veinteavo, que es la distancia que hay entre dos estacas. Pero a ese cociente hay que sumarle 1. Vamos a poner ahí. Y esto más 1. A ver, 20 por 5, 100 entre 4, 25 más 1, 26. Ahí estaría. Entonces, si nosotros sumamos, nos daría 7 más 9, 16. Y 16 más 26 nos daría 42, ¿no? Entonces, por eso que la cantidad total, ahí vamos a ponerle, era 42. Pero se nos había pasado y habíamos puesto como alternativa 40, no, 42. Se hace la corrección. Alternativa A. Ahí está. A ver, a ver. Todo bien, profesor. Ya. Un ratito lo dejo para que procese y ya pasamos al último. Ya, último entonces. Faltaba esa aclaración, número de 3 cifras, lo he puesto con otro color, pero le dejo un instante para que lo lean. Creo que ya, ¿no? Ahora sí, llegamos al último problema. Dice Leopoldo pregunta, ¿cuántos pares de fracciones irreducibles y cuya suma en numeradores sea el menor número de 3 cifras posible existen, tales que la suma de ambas fracciones sea un número primo? Número primo, podemos empezar acá. La suma de ambas fracciones, dice, es un número primo de dos cifras cuyo producto de cifras es el mayor número posible. A ver, producto de cifras el mayor. A ver, entonces mira, a ver, la suma de las dos fracciones, por ejemplo, mi fracción podría ser así, ¿no? A sobre B más C sobre D, y esto nos da un número de dos cifras. Pero no es cualquier número, MN, ¿no? Sino nos dice, esto viene a ser un número primo. Nos da un número primo, ya, muy bien, eso sería entonces un número primo. Y este número primo dice que es el mayor cuyo producto de cifras sea máximo. Entonces lo que me están diciendo que si yo multiplico sus cifras, este resultado es máximo. A ver, para que sea máximo el producto de cifras, entonces
¿Qué se tiene que cumplir ahí? Se tiene que cumplir que las cifras tienen que ser lo máximo posible. ¿Y cuál es lo máximo posible? Tendría, por ejemplo, 9, pero no puede ser 9 y 9, porque 9 y 9 me daría 99. 99 no es primo. 9 y 8, pero 98 no es primo. Pero al revés, 89 sí. ¿De acuerdo? Entonces sería 8 por 9, ¿no? 70. Eso es lo máximo que puede ser. Entonces, ese primo, cuyo producto de cifras es máximo, es 89. Entonces nosotros tendríamos acá A sobre B más C sobre D, esto es 89. Pero como nos da un número entero, entonces nosotros tenemos ahí que B y D son iguales. B es igual a D. Ahora sí, entonces yo podría pasar a sumar, ¿no? El B pasa a multiplicar y me haría A más C 89B o 89D, que es lo mismo, ¿no? Y como nos dice que la suma de numeradores, o sea, A más C, es el menor número de 3 cifras posibles. O sea, este numerito, que es 89 multiplicado por B, es un número de 3 cifras. Es el menor. Es el menor número de 3 cifras. Entonces, para que sea de 3 cifras y el menor, me bastaría con que B valga ¿cuánto? Por ejemplo, si B vale 1, 89 por 1 es 2 cifras. Para que sea el menor de 3 cifras, B vale 2. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Tendríamos que A más C sería 89 por 2, 178. Ese es A más C. Y no solamente eso, sino que nuestras fracciones, entonces, como B vale 2, sería así. A medios más C medios es igual a 89. Pero como las fracciones son irreducibles, ¿no? Entonces A y C son diferentes de múltiplo de 2, ¿no? Para que sea reducible, para que sean PC. A y C son diferentes de múltiplo de 2. Muy bien, entonces nos dice, ¿cuántas parejas existen que cumplan estas condiciones? Por ejemplo, como son diferentes de múltiplo de 2, tienen que ser números impares. Por ejemplo, un caso sería 1 y 177, pero ya no 177 y 1. ¿Por qué? Porque es el mismo par. Por eso dice, ¿cuántas parejas? ¿Cuántos pares? ¿De acuerdo? El par 1, 177 es lo mismo que el par 177, 1. Es lo mismo, es la misma pareja. Otro sería 3 y 175. Otro sería 5 y 173. Y así uno va aumentando, esto va disminuyendo hasta que se encuentran 89 y 89. A partir de ahí ya se comienzan a repetir las parejas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para determinar el número de parejas? Solamente lo que tendría que hacer es contar cuántos impares hay del 1 al 89, que sería lo mismo a la cantidad de impares del 177 al 89, es lo mismo. Entonces, como yo tendría que saber cuántos impares hay, hacemos lo siguiente. Del 1 al 90 hay 90 números. La mitad pares, la mitad impares, ¿no? Del 1 al 90, la mitad son impares. ¿Cuáles son los impares del 1 al 90? 45. Hay 45 impares. Esa es la cantidad de parejas. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta cuando decía ¿cuántos pares? Hay 45 pares. ¿Sí? Esa vendría a ser la alternativa E. A ver, acá está. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento, de repente tienen alguna pregunta. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Por qué no siguió después del 89? ¿por qué no qué? Perdón. ¿Por qué no siguió después del 89? O sea, con 91, 93. Ah, ya, porque el siguiente se repite, o sea, el anterior de 89, ¿quién sería? Acá sería 87 y al otro lado que sería 91. Y el que le sigue después de 89, 91 y 87. ¿Y qué sucede? Se repite la pareja, ¿no? O sea, una vez que llegas a la mitad, se comienzan a repetir. La pareja 89-91 es lo mismo que 91-87. 87-91 es lo mismo que
9187. Es la misma pareja. Por eso, o sea, en estos tipos de problemas tendríamos que probar necesariamente con los números. ¿A qué te refieres con Project? ¿He O sea, probado? o sea, digamos, usted tiene la idea de, de cuál es la forma de que tiene que poner los números siendo los dos impares, pero me refiero en el sentido pasar que el número es 45 y no 46 impares, o 47, 48. Es que mira, por eso te decía, yo quiero saber cuántos impares hay del 1 al 89. Entonces, lo fácil es así, del 1 al 90, es la misma cantidad de impares. Del 1 al 90 es la misma cantidad de impares que del 1 al 89. Entonces digo así, del 1 al 90, la mitad son pares y la mitad son impares. Entonces, ¿cuántos impares hay? Pues 45, la mitad. ¿Te das cuenta? Es más fácil así que analizarlo hasta el 89. Qué pereza. ¿Sí? ¿De repente hay otra pregunta? Muy bien. Entonces, vamos a terminar ya con las claves. Un ratito lo dejo así también. Ujú. Ya. Y dentro de las claves, este ejercicio 4 de propuestos dice 588, pero debe decir 585. ¿Sí? En el 4. Sí, en el 4. Qué Es pereza. 585 debe decir. Bueno, muy bien. Con eso entonces estamos dando, terminó justo, exacto. ¿Qué nos toca ver la próxima clase? Vamos a seguir con fracciones, pero vamos a hacer fracción generatriz de expresiones decimales. Bueno, no solamente expresiones decimales, sino vamos a ver en distintas bases. Cuando es base 10 se le llama decimal, de manera general se llaman números avales, ¿no? En base 6, pues hexaval, en base 7, hectaval, ¿no? En base 10, decimal y así. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros en la próxima clase. Eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo viernes. Buen fin de semana a todos. ¿Sí? Me Chao, parece. Chao. profe, cuídese. Nos vemos.